Puebla. Embajador, qué gusto saludarle. Feliz año. Feliz año, Manuel. Muy contento de estar aquí contigo y con el auditorio. Igualmente, embajador, pues la situación, el panorama no es muy alentador que digamos, embajador, en Medio Oriente, después de que pues vimos la tregua en Líbano y que se anunciaron, y así se han anunciado distintos esfuerzos por lograr algo similar en la Franja de Gaza. Pues no ha ocurrido, y la prueba es que hace unos días, pues ayer, me parece como antier, Israel incluso anunció pues el asesinato, la muerte de pues principales líderes policíacos o de seguridad de Hamas. Las cosas se siguen complicando. Así es, el escenario sigue siendo muy grave. Pareciera que este es un conflicto que está en una constante escalada, porque efectivamente en la Franja de Gaza vemos las acciones de Israel, los bombardeos constantes en el centro y en el norte de la Franja de Gaza, donde ya hay 1.600.000 personas que han tenido que desplazarse en muchas ocasiones 4, 5, 6 veces, y vemos que jamás aún mantiene una capacidad, aunque sea limitada, pero de atacar a Israel. Hubo un lanzamiento de cohetes y eso ha producido pues la intensificación de los ataques por parte de Israel. Pero el escenario es sumamente complejo porque la región en su conjunto está inmersa en una guerra regional. Tú bien señalabas, Manuel, sí, el cese al fuego en el caso del Líbano se ha mantenido con algunas dificultades, pero el escenario sigue siendo muy complejo y muy volátil en el Líbano también, porque las fuerzas de Israel se mantienen con pequeñas incursiones en la porción sur, en la frontera sur del Líbano. Y claro, lo que ha venido a cambiar todo es el escenario en Siria. Cuando nadie esperaba, se produjo la caída del régimen de Bashar el-Assad, y ahora lo que estamos viendo es un juego muy delicado al interior de Siria, pero también en las relaciones que Siria mantiene con el conjunto de la región, porque quienes han asumido ahora el gobierno, las riendas, la autoridad en Siria, han estado esforzándose por mostrar sobre todo que su vocación es de inclusión, de que si bien pudiera estar liderado por una mayoría sunita, que es la población mayoritaria de Siria, pero que en donde los grupos minoritarios, los alawitas, los kurdos, los drusos, los cristianos, tendrían cabida. Y vemos una actividad diplomática de Siria importante. Acaba de haber una visita a Arabia Saudita por parte de 3 figuras del nuevo gobierno sirio, sobre todo el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que no ha cesado en sus contactos también con países europeos, con Estados Unidos. Pero efectivamente lo que vemos también es que, por ejemplo, el caso de Siria, otra vez se denuncia el saqueo de bienes del patrimonio cultural, del patrimonio histórico y arqueológico de Siria, lo cual muestra que todavía hay partes del territorio sirio que están en una situación de descontrol. Y eso se une también a lo que vemos en Irak, donde las milicias pro-iraníes también están siendo sujetas a enormes presiones, porque claro, todo el mapa del Medio Oriente está cambiando y está reconformándose de una manera muy importante. Pensar en Siria sin Assad, pensar a Líbano sin Hezbollah, pensar a Palestina sin Hamas, o por lo menos con la forma en que habíamos conocido a Hamas, pues es un escenario de una enorme transformación. Y a eso viene a añadirse también que los hutis están también en el escenario.
Usted ha hablado en este espacio del reto que supone preservar la integridad territorial de Siria de cara a esta nueva circunstancia en donde el nuevo gobierno, pues sí, está haciendo esfuerzos diplomáticos, está tratando de mostrar una posición de mayor apertura, distanciándose de posiciones más radicales, que le podrían complicar el panorama en términos de la diplomacia internacional, pero en el interior del país pues se mantienen enfrentamientos entre fuerzas rebeldes con las fuerzas democráticas sirias, en fin, todo este conjunto de cosas pues que se deriva de la caída de Al-Assad o que ya estaba antes de Al-Assad, pero que se ha incrementado porque justamente se ve a raíz de la caída de Al-Assad pues una oportunidad de que cada quien afiance sus propios territorios, embajador. Así es. Todo el mundo tiene presente que en algún momento se llegará a las mesas de negociación y todos los actores, todas las partes quieren llegar con una posición de fuerza. Efectivamente, hay en el norte de Siria enormes presiones, sobre todo por parte de Turquía, respecto de las llamadas fuerzas democráticas sirias, que son kurdos, que han sido apoyados por Estados Unidos y que Turquía ve como una amenaza existencial. Y vemos pues también la propia intervención de los Estados Unidos, inclusive de Irak, también en relación con lo que había ido quedando del llamado Estado Islámico. Ahora, yo creo que los esfuerzos que vemos, por una parte, teniendo lugar en Doha, los esfuerzos para tratar de llegar a un cese al fuego se ven sumamente difíciles, pero hay que apreciar también que están colaborando las figuras que pueden tomar efectivamente una determinación, y Hamás, por un lado, está buscando que haya un cese de hostilidades, quizás aceptando no una exigencia que era la exigencia inicial y era el retiro total de las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza. Eso se ve muy poco probable, porque esto está directamente vinculado también con lo que está pasando en Cisjordania, en los otros territorios palestinos ocupados. Entonces, la actuación de los diplomáticos de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, es muy importante, y yo creo que hay la posibilidad efectivamente de lograr al menos que haya, si no una tregua, un arreglo de un cese al fuego progresivo que permita la entrada de la ayuda humanitaria. Ahorita en la Franja de Gaza es invierno, hay lluvias y el 80% de la infraestructura en la franja está reducida a escombros. Entonces, cientos de miles de palestinos están viviendo literalmente con unos plásticos y con una infraestructura limitadísima, y entonces la situación de las enfermedades pulmonares, hay muchos niños y mujeres que están en una condición extremadamente grave. Entonces, sí estamos ante un escenario en donde también hay una especie de aceleración ante la perspectiva de la llegada de Donald Trump, asumiendo el próximo martes 20 de enero. Trump ha dicho que él quiere disponer de la capacidad y peso específico que tiene Estados Unidos para que el conflicto en Medio Oriente encuentre un cauce o una solución negociada. Se ve difícil, pero todos, los sirios, los libaneses, los palestinos, los israelíes, los iraquíes, los iraníes, los hutis, todos están desesperadamente empeñados en llegar en mejores condiciones a una paz que se ve muy, muy elusiva, y una paz que tiene que construirse porque en algún momento tendremos que pensar en el día después, cuando ya no haya bombardeos en la Franja de Gaza, cuando los
miles de detenidos en las cárceles israelíes a raíz de lo que ha venido ocurriendo también en Cisjordania, encuentren también una vía, tiene que haber una vía política para que esto se resuelva. Y esto va a requerir de la colaboración, por supuesto, de las potencias regionales, de Arabia Saudita, de Qatar, de los Emiratos, de Egipto, de Jordania, pero también de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y eso se ve también sumamente difícil porque también Rusia mantiene una posición importante y ante lo que ha ocurrido en Siria, Rusia no quiere perder por ningún motivo las instalaciones navales y aéreas que tiene en el Mediterráneo, que son claves para su posicionamiento en esa parte del mundo y en África. Entonces, en el tablero de ajedrez, todo el mundo está jugando con el alfil, las torres y los caballos para tratar de avanzar lo más posible, pero a mí lo que me parece más grave es la extremada desconsideración por el derecho internacional humanitario. Estamos hablando efectivamente de miles de muertos, de cientos de miles de heridos, una destrucción que provocará que en las próximas 2 generaciones el Medio Oriente tenga que imaginarse de otra manera. Sin duda alguna, y Netanyahu al interior de Israel, embajador, está enfrentando también una circunstancia muy compleja, muy complicada, porque por un lado tiene pues la presión de los familiares de los rehenes que le siguen pasando factura por su falta de decisión para llegar a acuerdos con Hamás, pactar la entrega, el intercambio por un alto al fuego. También está enfrentando pues este juicio de corrupción. De hecho, ya ha pedido que se aplace 2 semanas más su declaración. Ha sido sometido a una operación de próstata. En fin, Netanyahu también está internamente en Israel en una encrucijada y externamente pues a ver cómo gestiona con Donald Trump esta nueva relación de Estados Unidos con Israel, porque Donald Trump, como ocurrió en su primera presidencia, pero más en esta segunda por las propias declaraciones, lo que busca es enfocarse a Estados Unidos y dejar un poco de lado conflictos internacionales que le suponen a ese país un gran desgaste en términos de recursos financieros. Así es. Y vemos también el desgaste, como tú bien señalas, del caso del primer ministro Netanyahu, pero lo vemos también con Mahmoud Abbas, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en una decisión que ha causado un enorme desconcierto. Ha decidido la Autoridad Nacional Palestina que va a proscribir la cobertura de la cadena catarí Al Jazeera, porque considera que los reportajes que ha hecho la cadena son contrarios a los intereses de Palestina, y eso ha causado un enorme revuelo en el mundo árabe, donde esa cadena es vista y escuchada masivamente, porque pareciera que la Autoridad Nacional Palestina está más interesada en seguir, digamos, este proceso de concesiones y de arreglos y negociaciones en corto con las autoridades israelíes, seguramente sujetos a enormes presiones y seguramente formas de extorsión, pero en donde en la calle árabe esto ha sido leído de manera muy negativa. Entonces, todos los actores, el primer ministro de Líbano, literalmente haciendo un trabajo de contorsión para tratar de sortear en medio de una situación muy complicada, porque el Líbano va a ser muy complicado sin tener a Hezbollah como la fuerza política dominante y la fuerza militar que representaba. Lo mismo va a ocurrir también en Irán y en Irak y en Yemen. Entonces, todo el conjunto de la región está en un proceso enormemente complicado y difícil,
y los liderazgos están mostrando sus enormes limitaciones. Entonces, muchas veces lo que hemos visto en el Medio Oriente es que cuando esos liderazgos fallan, son los pueblos, son las masas las que toman las calles y salen y determinan el curso de los acontecimientos. Pues embajador, yo le quiero agradecer como siempre su presencia en este espacio y por supuesto le seguiremos dando atención a este tema que es de la mayor trascendencia para la región, pero no solo para la región, para el mundo entero, embajador. Le agradezco mucho. Al contrario, a ustedes por su invitación, saludos y muy feliz año para ti, Manuel, para todo el equipo de Carmen Aristegui Noticias y por supuesto para todo el auditorio. Que sea el 2025 un buen año, con todo lo complejo que trae. Con todas las complejidades, sin duda alguna, embajador Jorge Álvarez Fuentes, muchas gracias. Un abrazo. A la orden, un abrazo. Gracias al embajador Jorge Álvarez Fuentes, quien es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, así como profesor de la Universidad de las Américas Puebla. 9:31, la pausa, regresa.